Una de las sociedades indudablemente más pacíficas, hemos revisado los índices de violencia, son muy bajos realmente, rara vez ocurre un homicidio, un asesinato, y mucho más extraño es que esto suceda frente a los ojos de cientos de personas o de decenas de personas, que se trate de un político, que se trate de un ex primer ministro y que sea en un acto público, en un evento, en un mitin, mientras ofrece un discurso. Pablo Bullosa, Pablo, ¿cómo te va? Querido Manuel, muy buenas noches. Gabriel Díaz, Gabriel, ¿cómo estás, Manuel? Muy buenas noches. Fausto Pretelín, Fausto. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Tomemos como pretexto eso, si les parece. Ni modo, pues en esas andamos para hablar de la cultura japonesa, de la siempre muy atrapante cultura japonesa y de lo que sabemos y de lo que no sabemos, de lo que no conocemos. Una cultura muy peculiar en muchos de sus frentes, muy peculiar en lo que toca a su civilización, a su historia, a su presente y ni se diga su futuro. Tenemos aquí una, pues que es como una sopa de letras, ¿no? Porque tenemos varias palabras así, sueltas, palabras japonés, medio representativas, ya las iremos tomando. ¿Qué te dice, Pablo, lo que vimos ayer? ¿Qué te dice la reacción hoy? Hay luto, por supuesto, en Japón. No estamos habituados a ver esto. Algunos países sí están habituados a que maten a políticos cuando hay procesos electorales. En México se cuentan por decenas cada elección, pero en Japón eso es rarísimo. Bueno, lo que me dice es que qué importante es cómo se organiza una sociedad, porque ahorita Japón es sumamente pacífico, pero bueno, no olvidemos que Japón hizo muchísimo la guerra primero durante siglos, en guerras intestinas, civiles, tuvieron muchísimas. Después tienen toda una cultura guerrera, ¿no? La cultura de los samuráis, de los shoguns, estos jefes militares como caudillos, diríamos nosotros. Y luego en la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues fueron un enemigo terrible y muy temible. Invadieron otros países. Entonces, depende cómo nos organicemos, podemos ser más pacíficos o menos pacíficos. Ahora, pues sí, pues este cuate tuvo lo que vimos fue, pues todo el mundo lo ha dicho, extraordinario, es decir, fuera de lo ordinario. Un arma de fabricación casera además, es decir, con el contraste de lo que hemos conversado en otros momentos, en otras ocasiones, sobre lo que sucede en Estados Unidos, por ejemplo, en donde se puede comprar, pues ni siquiera un arma de estas características, sino un rifle de asalto con una facilidad enorme, un rifle que dispara decenas de tiros en cosas de segundos, y aquí, pues al contrario, aquí no hay armas prácticamente, no hay armas que quien quiere asesinar a una persona debe fabricar la suya, Gabriel. Sí, sabes que el año pasado en Japón hubo un muerto por arma de fuego. Uno. Sí. Un muerto. Un muerto por arma de fuego. En todo el año. En todo el año. Qué locura. Y entonces, fíjate, en los tiempos contemporáneos, Japón ha sido un país sumamente pacifista, ¿no? Sí. Y la historia sí tiene historia de expansionismo, la guerra contra Rusia, la guerra contra Corea, contra China, etcétera, etcétera. Tuvo un afán imperialista en Japón y expansivo en su tiempo, ¿no? Pero a partir de la Segunda Guerra Mundial para acá, y esto tiene que ver con Abe, precisamente porque Abe era un señor ultranacionalista, ¿no? Y él se quejaba mucho de los términos en que se firmó, bueno, no, ellos no la firmaron, sino que el general Douglas MacArthur prácticamente dictó la Constitución de 1947, ¿no? En la que el artículo 9 dice específicamente que el pueblo japonés renuncia a su capacidad de declarar la guerra, no puede ser una potencia beligerante, es decir, no tiene por qué tener cuerpos defensivos. Entonces, Shinzo Abe siempre consideró que eso había sido una ofensa para el Japón. Y una de sus reivindicaciones era que Japón debería olvidar ese pasado y ya no andarle pidiendo perdón al mundo por la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Algo tendrá que ver con este muchacho que lo único que alcanzó a decir el asesino es que pertenecía a una asociación Abe que era, me imagino, muy contraria a lo que él pensaba, ¿no? Había habido un atentado contra otro primer ministro que no llegó a que muriera, fue atacado con un puñal. Y esto sí es rarísimo, en efecto. Como tú bien lo dijiste, tuvo que hacer una arma de fabricación casera, ¿sí?, con la que perpetró el asesinato, y el shock mundial precisamente por eso fue tan grande, ¿no? El propio pueblo japonés está, pues, sacado de onda, ¿no? Aparte de estar contrito, en duelo, como que, caray, a eso no estamos nosotros acostumbrados, ¿no? Este rayo en el cielo sereno de un país tan pacifista y tan pacífico como Japón, insisto, a partir de la Segunda Guerra Mundial. Sí. No se entiende, no se comprende, Fausto. Sí, complementando lo que comenta Gabriel. En 1960, precisamente el abuelo de Abe era primer ministro, ¿no? El padre de Abe fue ministro de Exteriores,
el abuelo primer ministro y un tío abuelo también primer ministro. Fue apuñalado en 1960. Y de ahí para acá, en el 2007, hubo también un atentado en contra de un alcalde, el alcalde de Nagasaki, ¿no? Y también lo mataron. Y complementando también, las cifras son interesantes. En los últimos 5 años, solamente 14 muertos con armas. ¿En los últimos cuántos años? 5 años. 5 años. 5 años. Es decir, Por favor, no hagan comparaciones con otros países. No, es terrible. Es que es terrible cuando te asomas al caso México, donde en promedio matan a 80 personas cada día. Yo creo y desaparecen 50, 60. Pedagógicamente es ilustrativo lo que está pasando si comparamos con otros países, con México, con Estados Unidos. No, cuando hablamos de que van 300 tiroteos en Estados Unidos en lo que va de este año. Así es. No, bueno. Sí. Fíjate, el año pasado, un muerto, 10 tiroteos, 8 de ellos vinculados con la mafia, la yakuza, ¿no? La famosa, el crimen organizado. 2020, 17 tiroteos, 4 muertos. 2019, 4 muertos, 2018, 2 muertos y 2017. O sea, ni el crimen organizado se agarra a balazos. No, ni el crimen organizado. Es que está organizado. Ahora, sí habría que recordar otro episodio de 1970 cuando un escritor que estaba bastante... no muy cuerdo y que era mundialmente famoso, Yukio Mishima, organizó una milicia de ultraderecha y ingresó a un cuartel militar y pretendió convencer a los militares de dar un golpe de Estado. Claro, él no estaba... los militares obviamente no hicieron más que capturarlo, a él y a pues, una decena de sus seguidores, pero lo quería mencionar porque Yukio Mishima fue un escritor mundialmente famoso, candidato al premio Nobel, y acabó cometiendo el famoso harakiri. Seppuku. O seppuku, como a veces, o como ahora parece que prefieren decir los japoneses, las dos palabras son japonesas, que era la manera en la que los samuráis restituían su honor, ¿no? Era la manera honorable de morir, ¿no? Y fíjate que, curiosamente, gracias a la violencia japonesa, México tuvo su primer santo, que fue Felipe de las Casas, Felipe de Jesús, que fue sacrificado en martirio en Nagasaki al finales del siglo XVI. Entonces, gracias a esto, él fue, ya ves que el martirio es un pase directo a la santidad, casi no se necesita pasaporte. Fue canonizado hasta 1800 y tantos, pero es el santo mexicano primero. Mira. ¿Sí? Que además era pariente de Fray Bartolomé de las Casas. Qué interesante. Y se acuerdan ustedes, porque el comercio con Japón, el contacto era muy grande con la nao famosa de China, que no era de China, ¿no? Sino que llegaba hasta Filipinas, ¿no? Y el comercio con Japón que venía en esa nao, que llegaba a Acapulco, que cruzaba México y que se estibaba en Veracruz y a irse a Europa, pues fue un asunto muy significativo. Fíjate que la historia de las relaciones entre México y Japón es muy amplia, muy amplia. De hecho, el primer país con el que el imperio japonés, después de la restauración Meiji, hace una relación diplomática que se transformó en las relaciones que hasta la fecha tiene México, interrumpidas en la Segunda Guerra, por cierto, fue con México. México fue el primer, digamos, país con el que se establecieron relaciones diplomáticas del imperio japonés. Y sin embargo, en Brasil es donde hay más japoneses dentro de América Latina, ¿no? Inclusive son 3 días de luto los que decidió Bolsonaro. Sí, precisamente por esto, ¿no? En Perú también hay una comunidad. No, la comunidad Nikkei o Nisei es enorme. Sí. Una civilización, una cultura con una enorme historia, pero fascinante además. Sí, por supuesto, ¿no? De gran, pues, yo creo que se puede aprender mucho de esa cultura, ¿no? La disciplina, a mí siempre me asombra eso, ¿no? La disciplina, el profesionalismo. Sí hay competencia entre los jóvenes universitarios, quizás en exceso. Hay más suicidios que homicidios, por ejemplo. Incluso infantil, el suicidio infantil no es raro. Y también hay que decir que Shinzo Abe, lo que tú comentabas, Gabriel, es interesante. Su política exterior fue muy agresiva, tomando en cuenta la nueva realidad, ¿no? Es decir, China, Corea del Norte y Corea del Sur, como de alguna manera también ciertos rivales, pero él hizo buenas alianzas con Australia, con India, ¿no? Sabía muy bien, obviamente con Estados Unidos, convenció a Donald Trump, tuvo buena relación de que no le pusiera aranceles. Lógicamente, bueno, Trump evidentemente tenía el enfoque hacia China y no hacia Japón, pero creo que sobresale por la política exterior y por la parte económica, ¿no? Que de alguna manera en su segundo periodo, que en realidad es el fuerte, el 2012 al 2020, agarra o toma el poder con un Japón muy deprimido en términos económicos y hace reformas importantes, ¿no? De expansión monetaria, gasto público.
eso de alguna manera es como el legado de Shinzo Abe. Hasta existía la expresión de, no sé cómo decir en español, Abeconomics, ¿no? Exacto. Abeconomics, que fue una reforma fiscal y una política monetaria, por cierto, muy interesante. La reforma fiscal consistía en incentivos fiscales, porque Japón, parece mentira, desde 1994 está, si no en recesión, está estancado. Sí, no crece. Claro, las características de la nación japonesa y de la economía japonesa dan como para que ese estancamiento no se traduzca en lo que imagina, porque pasaría en otros Sí, porque países. sigue habiendo enorme innovación, el uso de la tecnología Exactamente. es brutal, educación. Pero Japón, la economía japonesa no crece, nivel de vida increíble. salvo en la época esta que, dicho sea de paso, fue primer ministro durante mucho tiempo para los estándares japoneses. Sí, así es. 8 años, ¿no? Sí. Y entonces la Abenomics, Así es. así se conoció, fueron estas reformas que practicó. Y logró Shinzo recuperarse Abe. porque en el 2006, 2007 le va muy mal en el Congreso y tiene que salir. También se enferma, pero también políticamente no le va nada bien y después ya toma mucha fuerza en el 2012 y se queda hasta el 2020, ¿no? Y fíjate que él fue presidente, perdón, Pablo, del Partido Liberal Japonés, otro de los cargos que él ocupó. Y yo recuerdo un profesor japonés que fue a darnos un ciclo de conferencias ahí en mi querido y tan vulnerado CIDE de aquellos tiempos, en donde él establecía unas líneas de similitud con el PRI impresionantes. Entre ese partido que desde 1955 que se fundó ha perdido en 2 ocasiones, ha sido, digamos, un sistema, hay competencia partidista en Japón, pero igual que en la era del PRI había un partido dominante o un partido hegemónico que es el Partido Liberal Democrático al que Shinzo Abe pertenecía y que también fue presidente de ese. El paralelo con el PRI, según nos lo explicó este profesor japonés, era notable. Miran muy Y luego hay un paralelo con México, que digamos, en primer lugar, los dos países somos muy conocidos por nuestra comida, mundialmente. Así es. Pero más allá de eso, los dos somos países que como que estamos en la periferia de la cultura occidental. Sí. Y hemos de alguna manera tenido que adoptar muchas costumbres, instituciones, ideas que no son nuestras y que vienen pues, de eso que llamamos cultura occidental, de Europa, de Estados Unidos. Y bueno, de una u otra forma nos ha ido mejor o peor en esa adaptación, pero Japón yo creo que es un ejemplo muy notable de cómo ha logrado justamente adoptar instituciones de Occidente y hacerlo de una forma tan exitosa que vemos pues, que es una sociedad pues, realmente muy ¿Y qué tanto exitosa, ha ¿no? evolucionado en ese sentido, o modernizado? Porque de pronto también parte de su atractivo es esa historia, ese pasado que no termina de irse. Y esas tradiciones que algunos hoy, digamos, vistos con ojos occidentales, pues parecen, en términos culturales, retrógrados. Pienso, por ejemplo, en el tema del machismo, ¿no? La mujer en Japón está para servir al hombre. La mujer camina un paso detrás del hombre. El hombre pasa primero, avanza primero. El hombre se sirve primero. El hombre todo primero antes que la mujer. Es decir, parece que hay una parte de la sociedad japonesa que ha evolucionado, que se ha modernizado, y hay otra que permanece, digamos, fiel a sus tradiciones y fiel a esa cultura, a esa historia, a ese pasado que parece inamovible a momentos. Fíjate que las prácticas patriarcales que tú señalas subsisten en Japón, pero hay un sustrato. Yo creo que admiro mucho a Japón porque ha hecho una combinación de arcaísmo y modernidad muy afortunada. Japón respeta mucho sus tradiciones, pero no se refugia en ellas. ¿Sí? Es decir, curiosamente fue asesinado este señor Abe en Nara. Ahí está el famoso bosque de Nara, donde está el Buda más grande que existe en el Japón. Y esa combinación que señalaba Pablo entre el Bushido, el código samurái, el sintoísmo y todos estos dieron una especie de práctica, no tanto una religión, más bien una práctica que se transforma mucho en las costumbres sociales de solidaridad y todo esto. No es un pueblo religioso el japonés, pero es un pueblo que respeta mucho sus tradiciones y eso no significa que por ello haya renunciado a la modernidad. Al contrario. Es la segunda, tercera economía del mundo, además un país ultramoderno. Es una tecnología. Exactamente. Y una vasta se cultura. puede combinar exitosamente, yo creo, tradición con modernidad. ¿No? Eso es lo que deberíamos aprender. Es lo que deberíamos de aprender. Pero lo de la mujer sí es un rezago. Es un rezago, sí, en efecto. Sobre todo en el siglo XXI, que ya estamos en otra época, ¿no? Es decir, no se puede permitir ese tipo de rezagos. Y creo que sí, eso fue una de las deudas de Abe, ¿no? Porque sí intentó, o sea, sí hubo ciertas políticas internas en la administración pública de poder hacer este tipo de equilibrios, pero no logró, ¿no? A ver, tenemos aquí varias, decíamos, palabras. Sugerencia, idea de Pablo Bullosa, honor a quien honor merece. A ver, agarramos cada uno A nuestro alguna. invitado que tome una tarjeta y diga
y diga que Lo que se le ocurra sobre eso. el sumo. ¿Quieres Practica, te paso una, además. Gabriel? El sumo san. ¿Cuál quieres, Gabriel? Esa. Pero ya la No leyó sé, Fausto. No, cada quien tome A ver, una. cada quien la Manuel, suya. ¿La podemos también ver? tú. A ver, agarra Ya tuya. empieza. El sumo. Dices, ¿quieres decir algo sobre el sumo? Pues no mucho, ¿no? Simplemente lo poco que yo conozco de lo que suena como sumo, ¿no? Este ejercicio gimnástico, pero hasta ahí nomás, ¿no? Sí. No, son luchadores. Luchadores, ¿no? Que entiendo comen y que comen y comen. tienen toda una Gran preparación de tolerancia. vida, ¿no? Exacto. Sí. Y Eso son muy es respetados. muy Son muy respetados. respetados en el Japón. Sí. Sí, es un tipo de lucha muy A ver, peculiar. a ver, Gabriel. Emoji. Emoji. Agarras a un tecnopesan. Eso lo saben. Emoji chavos son de las 17 figuritas años. estas que tiene uno para poner cosas, ¿no? En los Pues eso mensajes lo de usamos WhatsApp. nosotros en los Celulares, teléfonos, en el exacto. WhatsApp, pero En el no sé WhatsApp. de dónde Los vendrá emojis, el sí. origen, ¿no? Bueno, Eso ahí es. lo interesante es un poco cómo la escritura comenzó siendo pues pintura. ¿no? Sí. Antes de que escribir pintábamos y después, bueno, pues cómo los jeroglíficos se fueron convirtiendo poco a poco en algo más abstracto. Nuestra letra A viene de la alfa, de los alfabetos semíticos, que era un buey, era la representación de un animal con cuernos, y eso es nuestra A, ¿no? Y ahora estamos volviendo a esa cosa como pictórica, ¿no? En lugar de usar términos abstractos, letras para decir estoy triste, pones un estamos volviendo a la emoji para pictografía, eso, tienes estamos razón. volviendo a eso. Sí, a sí. la imagen. Vamos a necesitar Ah, otra eso. piedra roseta en el futuro. Pues en una de esas. A ver, Pablo, Pues no sé qué me tocó Zen. es un estado de paz. De ¿no? Pues sí, de paz. Zen creo que significa meditación, pero lo que nosotros asociamos con los Zen es como esta cosa muy depurada de los japoneses, ¿no? Como lo contrario que nuestro pasado barroco sería justamente lo Zen, la depuración, lo simple, lo sencillo. Y yo creo que eso también es algo muy importante que podríamos aprender de los japoneses. No tanto el Zen en sí, que yo no sé de meditación nada, ni de la palabra nada, pero esta idea de vivir estéticamente, que es una tradición japonesa muy, muy fuerte. En la Edad Media japonesa, que recordemos que duró hasta mediados del siglo XIX, Japón se industrializó a partir de mediados del siglo XIX, en esa especie de Edad Media japonesa, no había una diferencia, no era como la Edad Media occidental donde había esta cosa del pecado y de la salvación, sino era más bien una división entre lo agradable y lo desagradable, entre lo hermoso y lo que no es hermoso. Hay una anécdota en un libro muy viejo japonés, me va ahorita el nombre, perdón, donde una señora dice cómo es una autora japonesa, la que dice cómo el que lee las escrituras budistas tiene que ser un hombre guapo, porque si no es guapo, te distraes. Entonces, a mí me asombra esa anécdota porque es como justo lo contrario de esta idea judio-cristiana de que la belleza es una tentación mundana y te condenas. Al contrario. Y allá al contrario, en la belleza hay una salvación también, hay una manera de vivir estéticamente. A mí eso me encanta de los Y eso que tú japoneses. mencionas, Pablo, pero en la circunstancia del magnicidio, un periodista japonés me comentaba que pixelean las fotos del primer ministro cuando está en el suelo sangrando, porque ahí en Japón se tiene que pixelear la sangre, es decir, no tiene que estar representada en la realidad. Mira. Yo creo que también por términos estéticos, ¿no? Bueno, nuestro código de ética en TV Azteca también nos indica algo parecido. Sí, No sé qué no tanto mostrar nos metemos, ese tipo de escenas, ese tipo de actos. Pero ¿qué Y la tal esta pornografía señora, también en esta Japón? señora que se ha vuelto famosa porque arregla las casas y los closets de las personas? ¿Cómo se llama? Una señora japonesa. Kondo. ¿Maricondo? Marie Kondo, exactamente. Bueno, pues ¿qué hace? Eso es lo que uno asocia con los Zen, como esta cosa de depurar, ¿no? Guardes cosas, vive en espacios limpios. La habitación normal japonesa es una habitación muy simple, incluso de la gente muy Sí, rica. sí. No está llena de cosas como, insisto, nuestro pasado es mucho más barroco. Cierto. Y es como lo contrario, estamos en las antípodas geográficamente y culturalmente de esa idea de la depuración y de vivir. Además, los hábitos de higiene de los japoneses son también. hasta rituales, el También. baño del ofuro, el Todo baño un caliente, ritual. sí. Andan descalzos en las A casas. las que sí, A ver, así es. Pablo, ¿qué libro nos trae? Geisha me había tocado a mí. Bueno, yo quiero geishas, recomendar. Bueno,
No, ya. Se nos va a ir el tiempo ya. Pero bueno, geisha, creo que todos tenemos más o menos una noción. Sí, pero no es prostituta. No es una- prostituta. Es una artista. ¿eh? Es una artista muy refinada. Muy que refinada. sabe, Y también que tiene culta. una preparación, todo un proceso de preparación, claro, de claro. vestimenta, Así de es. cuidado, de belleza, ¿no? A ver, La Casa de las Bellas Durmientes de Yasunari Kawabata, gran novela, ganador del premio Nobel. Inspiración para García Márquez. gracias, Pablo. Muchas gracias, Gabriel. Gracias, Fausto. Hasta mañana. No, hasta mañana, no, Fausto. hasta el lunes. Buen fin de semana. Pásala bien. Si quieres venir mañana. Gracias.